Qué gozo poder encontrarnos nuevamente en esta jornada dominical. Bienvenidos, bienvenidas, todas las personas que se acercan a esta transmisión. Eh, Confiamos que el Señor también está aquí, guiándonos y dirigiéndonos y acompañándonos y especialmente dándonos este día un momento de gozo, de fortaleza, de ánimo. Así que bienvenidos y vamos a prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros en este precioso día. Dios les bendiga. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, mi Rey, te necesitamos, Señor.
justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, digno, digno, digno eres, Señor. Recibe gloria, recibe alabanza. Aleluya. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Príncipe de paz, adoramos, 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 adoramos al Rey, aleluya. Exaltemos su grandeza, adoremos su nombre, aleluya. Es digno, digno de toda gloria, de toda honra. Eres tú, Señor, aleluya. Tu pueblo, Señor, te exalta. Tu pueblo, Rey, te bendice. Tu pueblo, Señor, está agradecido contigo, Rey de gloria. Tu pueblo, Señor, quiere levantar cánticos de exaltación, de júbilo delante de ti, Señor. Queremos levantar, Dios mío, cánticos de liberación, cánticos, Señor, que exalten, que glorifiquen, aleluya, tu nombre. Cánticos, Señor amado, de salvación, de sanidad, aleluya. Oh, cuán grande, cuán grande, cuán grande eres, Señor. Y queremos estar apasionados por tu presencia, apasionados, Señor, por adorarte, Rey, por estar apegados a ti, aleluya. Oh Santo, toda la creación, todos nosotros exaltemos, adoremos, glorifiquemos a nuestro Padre. Démosle todo el honor y toda la reverencia a nuestro Rey, aleluya. La gloria sea para ti, Señor, la exaltación sea para ti, Jesús. Aleluya, gloria a Dios, santo eres Dios. Aleluya. Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una nueva historia, pero primero vamos a darle gracias a Papito Dios por este nuevo día. Entonces empecemos. Cerremos nuestros ojitos y nos vamos a disponer.
Entonces, Papito Dios, gracias por este día, gracias porque nos tienes con salud, gracias por nuestra familia, porque la tienes en paz y gracias por todo lo bueno que nos das. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya oramos, ahora nos vamos a parar de la cama, nos vamos a parar del suelo, de la silla donde estemos sentados y vamos a darle gracias a Papito Dios, pero vamos a danzar con esta canción, así que empecemos. Bueno, niños, la historia que les traigo para hoy se trata de un hombre llamado Jonás. Este hombre, Dios le dijo que fuera a una gran ciudad llamada Nínive, que fuera allí para predicar el evangelio de Dios, porque esa gente estaba muy desordenada, no quería hacer caso. Y Jonás le dijo a Dios que iba a ir, pero en realidad él no fue. Se fue en un barco para otra ciudad y se fue en ese barco con el fin de esconderse delante de los ojos de Dios. Pero recuerden, niños, de que nadie se puede esconder delante de los ojos de Dios. Dios sabe para dónde nos vamos, Dios sabe en dónde nos sentamos, Dios sabe absolutamente todo. Entonces él iba en ese barco con más personas y ese barco empezó a temblarse mucho. El agua empezó fuerte, los vientos, la tempestad, todo empezó muy fuerte. Y las personas que iban
estaban allí empezaron a orar a su Dios. Ellos empezaron a orar y a clamar al Dios de ellos. Y luego ellos levantaron a Jonás para que él adorara al Dios. Pero Jonás no hizo caso, Jonás se puso a hacer otras cosas mientras que las personas iban orando al Dios de ellos. Entonces Jonás les dijo a las personas que lo tiraran al fondo del mar. Y sí, las personas tiraron al fondo del mar a Jonás, pero se llevaron una gran sorpresa, y es que en el fondo del mar había un gran pez. Este pez Dios lo hizo con el fin de que se tragara a Jonás. Para que se lo comiera. Y sí, el pez se comió a Jonás. Y mucho tiempo se lo comió, y pasaron siempre 3 días que Jonás estuvo en el estómago de ese gran pez. Cuando ya pasaron los 3 días, pues resultó que el pez vomitó a Jonás y lo vomitó a la orilla del mar, pero el mar era de la ciudad de Nínive. Cuando ya Jonás salió de la barriga del pez, le pidió perdón a Dios porque había sido desobediente. Y cuando Dios lo perdonó, Jonás se fue a predicar el evangelio en esa gran ciudad. Bueno, niños, a continuación vamos a ver un pequeño video donde explica más lo de esta gran historia. Jonás y la ballena. Jonás fue un profeta que vivió en Israel. Asiria era una nación poderosa y malvada y el enemigo más temido de Israel. Nínive era la capital de Asiria y la gente en Nínive no vivía de la manera correcta. Un día, cuando Jonás estaba caminando, una luz brillante apareció ante él. Jonás escuchó la voz de Dios. Jonás, ve a Nínive y predica a las personas que viven allí, para que dejen de ser malas con las de Israel. Ve y predica cosas buenas. Ayúdalos a vivir una buena vida o diles que la ciudad será destruida. Como digas, Dios. Aunque dije que sí, no deseo realmente ayudarlos. Son malos y deben ser castigados por sus errores. No pienso ir a Nínive como Dios dijo. Prefiero esconderme en algún lado. Jonás inmediatamente caminó hacia el mar. Ya puedo ver un barco. Seguramente me esconderé en ese sitio. Jonás se acercó al barco. ¿Hacia dónde se dirige este barco? Mi querido amigo, irá a la próxima ciudad. Te pagaré suficiente dinero. Solo quiero un lugar en la parte inferior. Bien, sube. Jonás fue a la primera parte inferior y se durmió. Poco después de que el bote abandona la costa, se presentó una tormenta muy fuerte y comenzó a estremecer el bote. ¡Vamos rápido! ¡Corran! ¡Arrojen todas estas bolsas de yuta al mar! Si lo hacemos, no nos ahogaremos en el mar. Solo ven y no te pares en el borde. Todos tenían mucho miedo y prevaleció el caos. ¡Dios mío! ¡Por favor, sálvanos de esta situación! Se han reunido todos. En voz alta, alaben a Dios. ¿Dónde está Jonás? El capitán fue pronto a buscar a Jonás, quien todavía estaba durmiendo. ¿Cómo puedes dormir? Levántate y ora a Dios. Él es el único que puede salvarnos. Mientras tanto, los otros marineros decidieron que la tormenta era culpa de Jonás. Debe haber hecho algo mal para enojar tanto a Dios. Jonás, ¿qué has hecho? ¿En qué Dios crees? ¿Qué podemos hacer para detener esta tormenta? Yo creo en el Señor, el Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Estoy escapando de algo que Dios me pidió hacer. Es mi culpa que esto esté pasando.
Si me arrojas al mar, la tormenta se detendrá. Oye, no te arrojaremos de la nave, así que definitivamente encontraremos una manera. La tormenta empeoró. No hay otra manera excepto lanzándome. Por favor, láncenme fuera de este barco. Hagan lo que él dice. Los hombres recogieron a Jonás y lo arrojaron al mar. La tormenta se calmó de inmediato y el mar se aquietó. Lo que dijo era correcto. Él cree en un Dios verdadero, un ser supremo. Miren ahí. La ballena se tragó a Jonás. Oremos por él. Luego el capitán y la tripulación miraron hacia el mar y vieron venir una enorme ballena. Jonás se quedó dentro de la ballena durante 3 días. No sé si volveré a ver la luz del día nunca más. Perdóname por huir de ti. También te agradezco por no permitir que me ahogue. 3 días pasaron. ¡Ey, pez! Escupe a Jonás. El pez escupió a Jonás según las instrucciones de Dios en la tierra firme. Jonás estaba feliz de estar fuera del vientre oscuro de la ballena. De nuevo el Señor le dijo a Jonás por segunda vez: Jonás, ve a Ninive y dile a la gente que deje de ser mala con los israelitas. Esta vez, Jonás obedeció a Dios y se fue a Nínive de inmediato. Cuando Jonás llegó, le contó a la gente lo que había sucedido. Tengo un mensaje de Dios. Deben dejar de hacer cosas malas. En 40 días la ciudad entera será destruida. Él es misericordioso. Definitivamente los perdonará a todos si se arrepienten de sus acciones. Bueno, niños, espero que les haya quedado muy claro la historia de Jonás. Esto pasa cuando somos desobedientes a Dios. Mire que Jonás pasó por un largo proceso por ser desobediente. Entonces seamos súper obedientes a Dios. Ahora les voy a compartir el versículo central de esta historia y está en Jonás 3:2 y dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te di. Así que, niños, seamos obedientes a lo que Dios nos quiera decir. Chao, niños, nos vemos en la próxima. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo ya llamo a ellos. Levántate, ven a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. 1, 3, 2, chao. Hola, amigos de la iglesia, qué gusto saludarlos por este medio. Quería contarles un poco lo que ha sido esta cuarentena para mí, para mi familia. La verdad que ha sido bastante angustioso llenarnos todos los días de información, el noticiero, escuchar información sobre lo que ha sido el COVID, lo que ha sido el COVID, y ha sido bastante preocupante la cantidad de gente que ha muerto, la situación en la que nos encontramos, la cantidad de gente desempleada, la cantidad de gente que ha tenido que cerrar sus negocios. Es bastante preocupante, pero confiemos en que esta situación va a pasar. Hay que confiar en Dios en que la situación va a pasar. Cambiando de tema un poco, les cuento que ese encierro me ha servido para muchas cosas. Para compartir con mi hijo, para compartir con mi familia, pero sobre todo estar ahí haciendo tareitas con mi hijo, enseñándole las vocales, enseñándole los números, saber que ella me dice los números completicos,
Entonces ha sido bastante fructífero saber que él todo eso ya lo sabe. Y que eso ya lo sabe y que mamá se lo enseñó. Eso es lo más importante para mí, como mamá. También un poco preocupada porque tengo un amigo que sí está infectado con el COVID. En ese momento se encuentra en la UCI. Se encuentra bastante delicado, pero bastante delicado. Él se contagió por medio de amigos, por medio de la rumba, por medio del trago. Entonces, la familia él me contaba que él no pensaba que él decía que no, que eso no existía. No pensaba que se fuera a contagiar. Y mira ahorita en la situación que se encuentra. Bastante delicado. Pero yo sé que esto va a pasar, yo sé que él sale de esto, entonces ahí donde yo digo, tenemos que cuidarnos mucho. Muchísimo, muchísimo. Y haciendo muchas cosas más. Juego con mi hijo, juego con mis hermanos, viendo muchas películas. Porque definitivamente pues no se puede salir, hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos mucho. Bueno, amigos, esto es lo que ha sido un poco lo que he vivido aquí, encerradas, porque nos toca, encerrada con mi niño, con mi familia, y también aprendiendo a cocinar mucho más de lo que ya sé, gracias a Dios, pero aprendiendo a cocinar todos los días, dándole a la cocina, dándole al oficio, porque eso nos toca hacer, nos toca. Y tratando de sobrevivir, porque ha sido bastante la situación, ya que no se puede trabajar, ya que no se puede salir a la calle ni nada de eso. Pero yo sé que de esta vamos a salir. Chao, amigos, me dio mucho gusto hablar este ratico con ustedes y saber que se encuentra muy bien. Dios los bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Llegamos a el espacio de los salmos, la lectura de los salmos. Qué grato hoy poder compartir con ustedes esta lectura. Vayan buscando sus Biblias, mis amados hermanos y amigos y todos aquellos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Les invito a que busquen su Biblia y vamos a leer hoy en el Salmo 39. Hoy vamos a leer la palabra de Dios y usted y yo vamos a escoger uno de los versículos que más nos llamó la atención en esta lectura. Pero antes vamos a darle las gracias a todos aquellos que se han unido al reto de memorizar un versículo de estos salmos que estamos leyendo, mis hermanos. Entonces, gracias hermanos que están participando, que están enviando la grabación del versículo, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Salmo 39 y dice, el carácter transitorio de la vida. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él.
Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi corazón, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El versículo 6 fue el que más me llamó la atención y dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. La sombra desaparece muy pronto. En vano nos afanamos los hombres en el correr de la vida. Y dice la palabra de Dios que amontona riquezas y no sabe quién las recoge. Porque hasta ahora, cuando nosotros partimos de este mundo, ninguno nos empacan la riqueza para ir a la eternidad con esa riqueza. Ese fue el versículo, hermanos, que me gustó. Le invito a que usted escoja uno de los versículos de este salmo y se apropie de esa palabra. Entonces, hermanos, quiero motivarles a que ustedes nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook y en nuestro canal YouTube como Yumet La Floresta. Dale un me gusta, suscríbete en el canal para que todos podamos anunciar y llevar la palabra de Dios a todo el mundo. También nos encuentras en Instagram como @Yumet Casa de Oración. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en la próxima. Muy bien, hermanos, continuamos entonces con esta jornada de aprendizaje a través del libro de Job. Hemos avanzado y de alguna manera hemos encontrado unas verdades que confío que han ayudado a muchos, que han bendecido sus vidas. Quiero confesarles que en realidad estamos haciendo apenas una mirada bastante breve alrededor de este libro, que es un libro bastante profundo. Y de introducción quisiera compartirles algo relacionado con eso. Hay un escritor, investigador, Javier Quesada, que escribe unos artículos relacionados con la vida, con el libro de Job principalmente. Y él dice que el libro de Job ha sido revisado, estudiado a través de distintas perspectivas y visiones. Y él habla de por lo menos 7, 8, voy a mencionarles 7 formas como pudiera uno acercarse a estudiar el libro de Job y encontrar edificación. De hecho, son estudios que ya se han hecho y él lo único que hace es mencionar lo que se hicieron. Por ejemplo, él dice que el Talmud afirma que este libro de Job se trata de una parábola, es decir, una narración simple, pero que tiene una enseñanza moral para las personas que se acercan a conocer o que viven de alguna manera una experiencia similar a esta experiencia de Job. Otros dicen que es una ficción poética y que el propósito de Job es explicar opiniones del pueblo sobre la providencia de Dios. Otros personajes dicen que es un libro sapiencial, como de alguna manera hace unas 3 exposiciones estuve hablando de la literatura sapiencial en la que se clasifica este libro. Otros, y con bastante razón, dicen que es una disputa judicial. Hay un juez, hay un demandante, hay unos testigos, hay una defensa, etc. Todo eso está allí en ese libro de Job y hay muchos estudios, por lo menos he pasado por unos estudios que me llamaron la atención donde el expositor dice que Job es una disputa judicial. Otros dicen que es un libro de literatura escéptica, es decir, que se fundamenta en ironías. Esa es como su manera de desarrollar ese libro.
Otros dicen que es un diálogo, debate, y el escritor investigador del que le estoy hablando, él toma esta manera de estudiar el libro y de acercarse al libro de Job para encontrar estas verdades. Un diálogo, debate donde hay disputa, donde hay unos juicios de Dios, donde finalmente también hay una reconciliación. Y otros dicen que realmente el libro de Job es un drama, donde hay descrita toda una tragedia de horror, y otros dicen que hay una manera de comedia allí en este libro. Y finalmente algunos, en octavo lugar, dicen que realmente es un libro inclasificable, es decir, uno se aproxima a él y más que todo es cómo uno lo quiera mirar, cómo uno se quiera acercar a él para encontrar estas verdades de la palabra de Dios. Así que realmente poder decir que fuimos a lo profundo del libro o que hemos ido a encontrar las verdades profundas, en realidad no. Hemos estado allí en la orillita, allí encontrando verdades básicas, y confiamos que esto sea de mucha edificación. Hemos dicho entonces que el libro de Job nos habla de un hombre que es el más grande de los orientales. Hemos hablado de él que dice que no hay otro como él en la tierra. También encontramos que es un hombre que bendice a Dios, pero que pareciera que Dios lo bendice a él no tanto porque él bendice a Dios, es algo que Dios tiene en su corazón, bendecir a este hombre, y es un hombre bendecido por Dios. Dios sí dice de Job que Job es su siervo, y por varias veces lo dice en el capítulo 1, en el capítulo 2 y al finalizar el 42. Capítulo 42 vuelve Dios a decir o a referirse a Job como un siervo de él. Y pues algo que estamos de alguna manera dejando allí entrever es que Job es un siervo de Dios, que a pesar que Dios lo ha bendecido, él sirve a Dios desinteresadamente. ¿Y eso cómo se comprueba? Porque bendice a Dios cuando hay riqueza, cuando hay éxito, cuando hay abundancia, pero también cuando llegó la escasez y llegó la situación difícil, Job también bendijo a Dios. Y me recuerdo ese día que hablamos de la actitud que tomó Job. Se postró y adoró a Dios. Muy bien. Hoy vamos a acercarnos a un tema bastante denso. Este es de los temas que quería dejar para lo último, pero ya teniendo por lo menos los que han venido acompañándonos en este recorrido, creo que para hoy tenemos elementos o los fundamentos para poder hablar de este tema, que es la argumentación, todo ese diálogo, ese discurso, esa contienda que se teje entre Job y sus amigos. Ahora, inicialmente la Biblia nos dice que llegaron 3 amigos, pero parece que había otro por allí que no lo mencionó la Biblia, que es Eliud, y él también tiene una participación allí. Entonces encontramos, por ejemplo, que Elifaz, que es uno de ellos, va a tener una controversia con Job durante 3 veces. Capítulo 4, él le responde a esas palabras que Job suelta, maldiciendo el día que nació, maldiciendo las rodillas que lo recibieron, diciéndole al Señor que preferiría estar muerto. Y entonces en el capítulo 4 y 5, Elifaz le responde a él. Y nuevamente en el capítulo 15, allí está otra vez Elifaz. Entonces son 3 veces que este hombre toma la palabra para discutir, para argumentar con Job. El otro personaje es Bildad, que también en el capítulo 8 aparece poniendo sus discursos, en el capítulo 18 y otra vez en el capítulo 25. Y nuevamente, Zofar toma su turno en el capítulo 11 y en el capítulo 20. Y luego, para terminar, entre los capítulos 32 a 37, es decir, algo así como 6 capítulos o 5 capítulos, Eliú va a dar 5 discursos. En realidad son 5 capítulos, 6 capítulos donde Eliú va a dar su discurso. Y en realidad, ¿cuál es el contenido central del discurso de ellos? En realidad ellos lo que van a hacer es tomar el lugar de Dios, defender a Dios,
decirle a Job que realmente él está muy equivocado en sus opiniones y ellos se presentan sin ser invitados. De alguna manera, sin ser invitados, se convierten en los defensores de Dios, que en realidad Dios, al terminar el capítulo 42, les va a decir algo así como que Él no necesita que lo defiendan y que en realidad ellos, en la intención de defenderlo, lo que han hecho es ofender a Dios. Han actuado definitivamente muy mal. Creo que al cerrar vamos a venir a ese versículo que nos va a ayudar a comprender esta situación que Dios no aprueba de estos hombres que se presentaron como amigos de Job y que luego se volvieron defensores de Dios y acusadores de Job por su comportamiento y por sus conductas. Muy bien, entonces con esta introducción les voy a invitar para que nos acerquemos al capítulo 11 y capítulo 22. ¿Qué es el tema pesado que les estoy hablando? Los amigos de Job van a decirle a Job algo que es muy común entre nosotros. Usted está cosechando el fruto de sus actos. Es decir, esto se llama en teología la teología de la retribución. Y esa teología en términos generales lo que nos dice es que el mal procede de Dios, así como también el bien procede de Dios. Pero el hombre provoca el bien o el mal de acuerdo a cómo sea su conducta, de acuerdo a cómo se comporte. Así entonces, como quien dice, Dios tiene en sus manos el bien y el mal. Y yo, con mis comportamientos, con mis conductas, hago que Dios envíe lo que Él debe enviar. Esa es más o menos la propuesta de la teología de la retribución. Entonces Dios premia o Dios castiga según las obras de los hombres. Y ese es el mensaje central por el que estos tres hombres especialmente van a discutir y argumentar con Job. Y para eso entonces en el capítulo 11 que les invité a leer, vamos a leer este capítulo y no voy a leer el capítulo completo, voy a leerlo en tres partes, porque quiero que vayamos identificando esas tres partes en el libro, en el capítulo. Ahora, ¿por qué no leo los demás? Bueno, en realidad porque lo que encuentro es como que en este capítulo hay un resumen general de todos los discursos, aunque realmente son muy amplios. Si empezáramos paso a paso, sería bastante largo el tiempo que necesitaríamos para conocerlo, porque hay mucha sabiduría, en realidad hay mucha sabiduría allí. Ahora, yo quiero decir que lo que estos hombres están diciendo en el fondo no es del todo mal. Lo que estoy diciendo es que esto no aplica a Job. Y esa es la defensa de Job. Puede ser que eso sea cierto, puede ser que los dichos de sabiduría que ustedes están exponiendo sean ciertos, pero eso dice Job, a mí no aplica porque yo no me he comportado de esa manera. Sin embargo, vamos entonces a acercarnos para revisar tres puntos fundamentalmente. El primer punto es revisar cómo estos hombres afirman este tema de la retribución, es decir, Dios te está pagando conforme tus actos. Dios no ha hecho otra cosa sino recompensarte y pagarte de acuerdo a cómo te comportaste. Número dos, ellos van a hablarle a Job y decirle: Job, es inútil que intentes acercarte a Dios porque Dios es inaccesible. Dios está arriba, Él es... Y nosotros como humanos lo único que podemos reflejar al intentar acercarnos a Dios es una ignorancia completa. Así que no luchemos por eso. Más bien, en tercer lugar, ellos le llaman la atención a Job y le dicen: más bien usted debe convertirse al Señor. Usted debe hacer un paso de conversión porque es evidente que su pecado le está trayendo este castigo. Entonces, esas tres cosas vamos a mirar en el capítulo 11 y en el capítulo 22. Repito, hay mucho más que decir, pero yo quiero resumir esta mañana todo este pensamiento en estos dos capítulos y estos tres puntos. Empecemos entonces el capítulo 11 y observemos entre el versículo 1 y el versículo 6.
Allí este hombre, Zofar, le va a decir a Job, realmente tú no eres ningún inocente. Leamos lo que dice así. Respondió Zofar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Allí está la acusación. Yo creo que no hay más palabras que decir. Tú estás siendo castigado menos, oiga la palabra, de lo que tu iniquidad merece. En otras palabras, le están diciendo a Job, Job, acepta que pecaste, acepta que eres un impío, acepta que eres un vil pecador, y como no lo quieres aceptar, entonces mira las consecuencias. Eso es castigo por tu pecado. En segundo lugar, le van a hablar de la inaccesibilidad a Dios. Mire lo que dice versículo 7 hasta versículo 11. O hasta el 12 podemos leer. Dice así, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Entonces aquí vemos a este hombre Zofar mostrándole a un Dios inaccesible. No se puede definitivamente entrar a donde Él está. Tú y más en la condición que estás, ¿cómo puedes? Porque recordemos que Job está pidiéndole audiencia a Dios. Job está diciéndole, Señor, concédeme una audiencia contigo, yo voy, y si es necesario que tú me condenes y que me saques a la luz todo mi pecado, está bien, yo lo acepto. Pero entonces Job lo que está buscando es una explicación de Dios, una orientación acerca de esta situación de Dios, pero este hombre le dice, Dios es inaccesible, allá no puedes llegar, más bien quédate acá en la tierra y date cuenta de que eres un impío, un sucio, un corrompido, lleno de iniquidad, arrepiéntete de tu pecado y entonces más bien lo que sigue ahora es el consejo que Él le da. En este caso Zofar, que repito, es casi el contenido de todos los discursos que se dan en todas esas ocasiones que les he planteado. Entonces el versículo 12 dice así, muy fuerte esto que le dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Cómo les parece esa declaración tan fuerte? Le está diciendo cabeza hueca, le está diciendo vacío, le está diciendo ignorante. Es decir, Job, tú vas a entender, o sea, tú nunca vas a entender esto porque eres vacío de cabeza, de mente, de pensamiento, de intelecto. Tu pecado te envolvió de una manera tan terrible que te volvió ignorante. Qué terrible. Voy a seguir leyendo. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y te olvidarás de tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron.
La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Qué le está diciendo aquí el hombre Zofar a Job? Le dice, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Ahora recuerden que el llamado aquí entonces es a una conversión. Arrepiéntete de tu iniquidad. Las que sean, arrepiéntete. Y él está diciendo, te aseguro. Y allí viene la teología o este pensamiento de la retribución. Si te arrepientes y confiesas tu pecado, Dios va a volver a hacerte el personaje que eras antes. Dios va a volver a restaurarte lo que eras antes. Pero lo perdiste a causa de tu iniquidad y de tu pecado. Ahora, no me he venido a contextualizar esto a la realidad, digamos, de nuestra espiritualidad hoy. ¿No es cierto, hermanos, que cuando estamos enfermos, cuando viene una calamidad financiera, cuando se viene la crisis a la vida de una persona, de una familia, qué es lo primero que pensamos? En realidad lo primero que pensamos, y algunos son prudentes, otros son más imprudentes. Los prudentes se quedan callados, pero lo piensan, y los imprudentes lo piensan y lo dicen. ¿No será que hay pecado en tu vida? ¿Ya revisaste? ¿No será que esto es consecuencia de tu pecado? ¿No será que estás cosechando el fruto de tus malas decisiones? Allí está. Entonces vamos a ir al capítulo 22, y vamos a encontrar exactamente el mismo discurso, solamente que esta vez este discurso es de otro personaje llamado Elifaz. Elifaz, entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, porque esta mañana no me quiero quedar mucho tiempo, solamente quiero mostrar este concepto que es muy difícil de manejar, porque quiero mostrar que aún en el Nuevo Testamento existe o se dio, así como existe hoy en la iglesia primitiva se dio, o en el tiempo de la iglesia primitiva. Y entonces en el capítulo 22 vamos a empezar otra vez con el mismo procedimiento. Capítulo 22 vamos a mirar entonces dónde es que el hombre Elifaz le está diciendo a Job, estás cosechando el fruto de tu pecado. Capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 10. Allí está la primera sesión, entonces, relacionada con la situación pecaminosa de Job. Dice así, respondiendo Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Es decir, ¿te comportaste bien y por eso te está castigando? Imposible. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Otra vez, palabras muy fuertes como la anterior que leímos, que decía que el hombre se hará sabio, o que Job se hará sabio cuando ¿cómo es que dice? Voy a leerlo literal. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Aquí le está diciendo algo muy parecido, muy fuerte. Le están hablando a un hombre que está en el basurero con un tiesto de barro rascándose su cuerpo, y ahora le están diciendo, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa. Mire las acusaciones. Y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, es decir, ese eras tú,
y habitó en ella distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, ojo con esto, hay lazos alrededor de ti. Estás atado y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿Qué le están diciendo aquí entonces estos personajes, en este caso Elifaz a Job? Definitivamente, mire todas las cosas que hiciste y querés aparecer limpio ahora a los ojos de Dios. Imposible. ¿Qué le invita entonces? La segunda parte le dice, Dios sigue siendo inaccesible. Y ahora del 11 al 14, Él le va a decir estas verdades. Le dice versículo 11, versículo 12, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Decir, Dios está allá arriba, y tú te estás haciendo muy inocente creyendo que Él no te ve. Tú no eres accesible a Él, tú no puedes llegar a Él, pero Él sí te está conociendo completamente. Él está viendo tus actos, Él está viendo cómo te estás comportando. Y yo quiero que mientras estamos hablando de esto, hermanos, tengamos en mente lo que está pasando por el corazón, por la vida de este hombre que está allí sufriendo, que piensa, que siente, que hace. ¿Qué haría usted con esos amigos del alma que vienen a tratarlo de esa manera? Y aquí viene el llamado al arrepentimiento. Entonces el llamado al arrepentimiento a partir del versículo 15. Mire lo que dice el consejo de Elifaz. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Y mire el consejo tan bonito que lo usamos mucho para dedicárselo a los hermanos cuando queremos que sean restaurados. Y no es tan mal porque son palabras muy bonitas, sino que tengamos en cuenta en el modo ahora en que se está aplicando en un ambiente de acusación. Y le dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra. Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. En este momento no te está escuchando porque ese pecado que hay en ti impide que te escuche. Y tú pagarás tus votos, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente. Tú no eres inocente, Job. Y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Entonces, encontramos aquí esas hermosas consignas o esas hermosas puntos de vista de estos hombres. Le dicen tres cosas en esencia que los quiero recordar en esta mañana. La primera es, mira tu pecado. Mira tu pecado. En el capítulo 4, yo quiero
mostrarles un poquito, porque ese capítulo 4 siempre me ha llamado mucho la atención. Lo hago porque es que es interesante lo que Elifaz dice allí. Capítulo 4, versículo 12, está haciendo el mismo proceso de acusación a Job, pero esta acusación va más allá. Él le dice a Job, versículo 12, capítulo 4, versículo 12, el asunto también me era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Elifaz? Mire, Job, esto que vengo a decirte es una revelación de Dios. Yo tuve una visión de tu pecado. Yo tuve una visión de tu condición. Yo no te estoy diciendo esto porque se me ocurra. Es que el Espíritu de Dios me habló. Es que el Espíritu de la profecía me dio esta revelación y yo vengo a decirte cuán pecador eres, a decirte que estás cosechando el fruto de tu pecado, las consecuencias de tus malos actos, de tus malas conductas. Y esto no viene mío, esto viene de una revelación espiritual. Esto es como cuando alguien viene y dice, el Espíritu me habló y me dijo. Qué interesante todo esto. Entonces, vengámonos un poquito al contexto de nuestra realidad hoy. Tener dinero, tener salud, tener éxito, tener fama, aún tener peticiones contestadas. Eso es un símbolo de bendición, es un símbolo de estar en comunión con Dios, es un símbolo de unción. Es un símbolo de amistad con Dios entre hombre y Dios. Cuidémonos mucho, hermanos. Jesús dijo, para no colocar ilustraciones de la vida cotidiana, Jesús dijo, muchos vendrán aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, maravillas. Y yo les diré, yo nunca los conocí. Entonces tengamos cuidado con ese tema porque relacionamos toda esta cosa, carisma, prosperidad, éxito, y la teología de la prosperidad llevó a muchas personas a sentirse muy espirituales y también llevó a otras a sentirse muy pecadoras, demasiado pecadores. Porque la teología de la prosperidad lo que nos decía es si te está yendo bien, si las cosas están funcionando, si estás teniendo éxito, si la canasta está llena, eso es signo de bendición de Dios. Dios está agradado contigo, Dios se alegra y por eso te está bendiciendo. Pero si tú estás cosechando aflicción, problemas económicos, cuidado porque está en pecado. Y yo escuché muchas predicaciones de esas. Y cuán fuerte caen mucha gente que se preguntaba, bueno, Señor, ¿cuál es mi pecado entonces? La verdad es que todos somos pecadores. La verdad es que todos somos pecadores. El salmista David dijo, yo me confundí mucho cuando vi a los impíos prosperar. Yo me confundí demasiado cuando vi que ellos actuando injustamente, oprimiendo al pobre y a los demás, se enriquecen. Y esto me llevó a una condición que, como él dice, casi resbalan mis pies. Porque para él también era confuso toda esta situación. Al contrario, entonces, cuando faltan todas estas cosas, entonces la relación espiritual que hacemos es, ese personaje está bajo maldición. Ese personaje está siendo castigado por Dios, pero ojalá se arrepienta para que Dios lo restaure, para que Dios la restaure y para que entonces pueda volver a estar en comunión con Dios. Y estar en comunión con Dios es símbolo de tener estas cosas en la vida. Job va a decir, no, señores, eso no es cierto. Dios me está castigando y en el capítulo 2 yo dije que Dios tenía un propósito con esto.
Y yo no estoy argumentando a Dios diciéndole, ¿por qué me quitaste? ¿Por qué me arruinaste? ¿Por qué me robaste esa bendición? Aún ¿por qué me quitaste mi salud? Lo que yo quiero es que el Señor me explique cuál es el propósito, cuál es la razón que hay detrás de esto. Y hace 8 días, aunque no sé si a todos les gustó lo que revisamos acerca del capítulo 3, 25 a 27, pero ¿qué fue lo que dijimos? Dios se va a tomar la tarea de trabajar en cada uno de nosotros, y miramos a Pablo diciendo, no que ya sea perfecto y luego dice, yo soy perfecto. Es decir, el Señor trabajará en nosotros independientemente de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro pecado. Dios ha tomado una tarea de hacernos a su imagen y semejanza. Permítame presentar algunas conclusiones en esta meditación que espero que nos ayuden bastante para comprender un poquito. Lo primero, primera conclusión, y allí uso un poquito el Nuevo Testamento. La enfermedad no es sinónimo de pecado. Hay casos que pudieran darse, pero la enfermedad no es sinónimo de pecado. Y les voy a invitar a que leamos San Juan capítulo 9, porque allí está otra vez combinado los dos conceptos. Pecaste, te vino enfermedad. ¿Estás enfermo o porque pecaste tú o porque pecó alguno de tu casa? Mire lo que dice San Juan capítulo 9, voy a leer el versículo 1 y versículo 2 y versículo 3, que dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Pongan mucho cuidado y revisemos lo que hemos venido diciendo. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, los discípulos no están preguntándole la consecuencia de su pecado, están afirmando una teología de la retribución. Están afirmando que este hombre nació ciego por 2 motivos. Uno, por pecado de él. O sea que desde la concepción ese hombre pudo haber pecado. ¿Qué pecado podría haber tenido? No sabemos. O ellos dicen, bueno, si no fue así, entonces es que sus padres pecaron. Entonces, miren, los discípulos no están diciéndole a Jesús, ¿esto será por algún pecado? No, están diciendo, ¿quién pecó? O él o sus padres, no hay alternativa. Y Jesús les responde para desvirtuar ese pensamiento que ha venido desde el Antiguo Testamento y hasta aquí viene cruzando el pensamiento cristiano o el pensamiento espiritual de la comunidad. Él les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra vez, propósito. Nació ciego porque Dios tiene un propósito con este hombre ciego. Dios tiene un propósito, pero Jesús de una vez descarta la condición de pecado. Por favor, lo que estoy diciendo es que la enfermedad aquí no ha venido a causa de un castigo por su pecado. Puede ser que este hombre no conocía a Dios, necesita conocerlo, necesita creer, necesita seguirlo, claro, pero en sí la enfermedad propiamente como se ve aquí, no es fruto de un pecado. De hecho, en el libro de Ezequiel, nosotros encontramos que ya el profeta Ezequiel está diciendo al pueblo de Israel, ese pensamiento que venía de que el pecado de los padres me alcanza a mí, ahora en Israel será cancelado. Ya no se volverá a decir entre el pueblo de Israel, nuestros padres comieron las uvas agrias y sus hijos tienen la dentera, sino que cada quien será responsable de su pecado. No hay retribución hereditaria por el pecado, le está diciendo Ezequiel al pueblo de Israel en ese tiempo, porque eso era muy común en ese momento. Sigamos. En el segundo principio que también es muy importante compartir el primero es, la enfermedad no es sinónimo de pecado.
Número 2, las dificultades de la vida no son necesariamente fruto del pecado. Voy a repetirlo, las necesidades de la vida no son necesariamente fruto del pecado. Y aquí vamos a leer Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Dice Lucas 13, 2 a 5, así. Voy a leer desde el versículo 1 para que la comprensión se nos haga un poquito más clara. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No voy a entrar a detalle de esto con el fin de optimizar el tiempo. Respondiendo Jesús les dijo, miren la pregunta, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, ¿piensan que ese castigo que vino sobre ellos vino a causa de su pecado? Y la respuesta es, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Capítulo 13, versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Respuesta, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, aquí lo que está sucediendo es una catástrofe. Jesús está hablando de dos eventos catastróficos que mataron a unos galileos y luego mataron a unos habitantes de Jerusalén, y entonces la gente está diciendo, sí, esos 18 que murieron ahí a la caída de esa torre, terriblemente pecadores eran, porque mire ese castigo que Dios trajo sobre ellos, se lo merecían. Y Jesús dice, no, en realidad todos necesitamos arrepentimiento. Y termino con una última cita en el libro de Hechos, que también es muy importante, en el libro de Hechos con el apóstol Pablo. Permítanme, busco la cita. Hechos 28, 4 y 5. Hechos 28, 4 y 5 dice así. Está hablando de la vez que Pablo casi perecen en alta mar, cuando van y la tempestad los azota en el camino. Luego llegan a un lugar donde encuentran la posibilidad de desembarcar, pero dice que al desembarcar entonces Pablo va a coger una leña y una serpiente, una víbora le muerde la mano, y entonces versículo 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente ese hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Cómo les parece ese? Voy a la versión nueva, la nueva traducción, la nueva versión internacional, dice en la última frase, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Decir, lo que esta gente está viendo es, bueno, el castigo intentó llegar a través de las aguas en el mar, y bueno, de esas se escapó, pero el juicio de Dios está detrás de él. Ahora, esa serpiente vino para traer la ira de Dios, el juicio de Dios sobre la vida de ese homicida. Bueno, él habría sido homicida, pero ya era perdonado. El texto termina diciendo que Pablo entonces sacudió la serpiente y que el veneno finalmente no produjo ningún efecto negativo en su salud, y eso produjo también la apertura de esta gente hacia el Evangelio. Entonces, concluyendo esta mañana, esta meditación, que espero que nos aclare un poquito a nosotros, nos traiga de alguna manera consuelo. No, tampoco podemos conformarnos y decir, no, este castigo, no, debemos mantener nuestra comunión con Dios, debemos confesar nuestro pecado a Dios, debemos siempre revisar nuestra vida. El salmista le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Recuerden que Job tenía unos comportamientos que estaban en su área desconocida, que para él era desconocido eso,
pero que el sufrimiento hizo que eso aflorara y que él pensara en cómo anhelaba esos tiempos, cómo anhelaba esos momentos donde su fama estaba en lo alto, que en el fondo él lo estaba haciendo con una buena intención, pero algo de su ego, algo de su carne estaba recibiendo satisfacción. Igual puede pasar en nosotros. Pero lo que no podemos decir, hermanos, es que alguien sufre, alguien tiene un problema financiero, económico, alguien tiene un problema de fracaso en cualquier área de su vida y decir eso es a causa del pecado. Tengamos un poquito de cordura, un poquito de sabiduría, tengamos un poquito de prudencia. Escuchaba un pastor hablando de este tema y él decía públicamente: usted no vaya a tomar la palabra para hablar en esa manera de esa persona, o aún preguntarle en público qué es lo que está pasando en tu vida, a menos que sepamos que efectivamente pecó. Y aún así la recomendación es: llámele aparte, hable con él a solas. Y si usted está viendo esto, es bueno que se pueda preguntar, pero llamándolo aparte y decirle: venga, ¿has revisado tu vida espiritual? ¿Has revisado tu comunión con Dios? ¿Cómo está en tu comunión con Dios? ¿Cómo estás en obediencia al Señor? Eso es posible hacerlo, pero no como un juicio, no como una afirmación, una acusación, como lo están haciendo estos hombres. Entonces, hermanos, ayúdenos esto para saber dos cosas. La primera es que no siempre lo que nos llega a nosotros es a causa de nuestras malas conductas. Y en segundo lugar, ayúdenos esto para nosotros mantener, pese a las condiciones que sean, nuestra comunión con Dios. Si Dios está haciendo algo, un proceso difícil en nuestras vidas, si Dios está haciendo un proceso de esos que ya sentimos que no aguantamos más en nuestras vidas, hermanos, aferrémonos al propósito de Dios. Yo les prometí que miraríamos al final la actitud o lo que Dios determina acerca de estos hombres que han hablado, que han tomado la voz de Dios para hablar a Job. Se han hecho intermediarios, los portavoces, los atalayas de Dios. Mire lo que Dios les dice a ellos en Job 42, versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, escuchen esto: Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. O sea, ellos eran muy sabios y sus pensamientos son profundos, difíciles para nosotros de entender. Pero ¿provocaron favor de Dios? No, provocaron ira. Dios les dice: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto. Es decir, ustedes se convirtieron en mis representantes, pero malos representantes. Hablaron torcidamente, hablaron inadecuadamente, hablaron opuestamente a lo que yo pienso. ¿Qué tal? El versículo lo dice así: habéis hablado de mí porque no habéis hablado de mí lo recto. ¿Y quién sí habló lo recto? Como mi siervo Job. Mi siervo Job habló lo recto. Ahora, interesante entender un poquito esto. ¿Cómo así que Job habló lo recto? Lo encontramos maldiciendo su día, maldiciendo las rodillas, maldiciendo todo por haber nacido, deseando morirse. Acuérdense, él nunca intentó quitarse la vida. Pero en medio de todo su dolor, en medio de toda su angustia, él suelta lo que hay en su interior, en su corazón. Sin embargo, no logra lo que el diablo le ha dicho a Dios que va a suceder en su vida. Él te va a maldecir en tu propia cara. Job no lo hace. Número 2, Job jamás pierde de vista que eso tiene un propósito en Dios. Su argumento es decirle a sus compañeros: no, yo he confiado en él
Y Él, no sé por qué me ha metido en esto, no sé cuándo voy a salir de esto, pero sé que voy a salir bien librado de todo esto. Y entonces Dios le dice a estos tres muchachos, a estos tres, no eran tan muchachos, a estos tres sabios que llegaron como representantes de Dios, han sido pésimos representantes. Cuidémonos de ser pésimos representantes de Dios en este asunto tan sensible, en ese hilo tan difícil que hay, porque la Biblia efectivamente dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces no creamos, hermanos, que Dios no va a traer castigo final a quienes continúen viviendo en su pecado. Claro que lo trae, pero hay que hacer esta distinción. Espero que esta palabra de hoy el Señor nos ayude y también nos motive de pronto a leer el libro de Job, a mirar estos argumentos que están allí a veces tan escondidos, pero tan importantes para la vida de la iglesia hoy. No olvide que ahorita vamos a conectarnos a Facebook para tener un momentico de oración, un momentico de conversación, aunque sea así a la distancia. Seguimos esperando que las autoridades nos abran la posibilidad de reunirnos nuevamente, y hasta tanto, por aquí seguiremos, hermanos, esperando que la palabra de Dios siga fluyendo de manera especial. Dios los bendiga rica y abundantemente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.